Muy bien, voy a comenzar a compartir pantalla. Vamos a entrar ya a la temática correspondiente a la semana número 2. ¿Me confirman, por favor, si ya observan mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, gracias. ¿Cuál es la agenda que vamos a desarrollar en esta tarde? Primero vamos a hablar acerca de las generalidades de los costos. Ya la semana anterior, pues conversábamos un poco acerca de lo que es la economía en general y algunos aspectos fundamentales de economía de la salud. Entonces ya hoy entramos en materia relacionado a los costos. Vamos a ver las diferentes metodologías para la estimación de costos en salud. Vamos a ver algunos ejemplos de ella que normalmente se utilizan. Luego vamos a ver lo relacionado a la actividad evaluada de esta semana, correspondiente a la semana número 2. Y finalmente vamos a hablar ya sobre la actividad final del módulo para que vayamos desarrollando ya los contenidos. Muy bien, entramos en materia directamente viendo de cuál es la definición de los costos. Y esto pues algo textual. Los costos es el valor que se le asigna a los insumos, un valor económico que se le asigna a los insumos, ya sea materias primas, a la mano de obra, a los equipos, las instalaciones y servicios necesarios para obtener un bien o servicio final apto para el consumo. Bien, en este sentido, cuando hablamos de el valor que se les asigna a todo aquello que puede ser consumido, un producto o un servicio, eso va a depender de diferentes factores. Depende del tipo de materia prima que se utilice en el caso de los productos, todo el proceso de fabricación, el lugar donde se fabrica. En el caso de los servicios, es el lugar donde se prestan los servicios, también va a influir. E incluso influye también las condiciones económicas del país, porque puede ser un mismo servicio pero que en dos países diferentes puede tener un costo variable tan significativo, ¿verdad? Entonces, y podríamos ir poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, una consulta médica, que es un servicio, se le asigna un costo acá, que un costo, una consulta puede variar entre 25 a 50 dólares. Y sin embargo, si nos vamos a Costa Rica, un país cercano, acá mismo en Centroamérica, una consulta puede andar costando entre 100 a 125 dólares. Entonces, es el mismo servicio, pero varía dependiendo del país por diferentes condiciones. Entonces, el costo tiene muchos factores que pueden influir al asignarle ese valor de consumo a los productos o a los servicios. Y en este sentido, vamos a clasificar los costos de acuerdo a dos factores relevantes. El primero de ellos es en relación con el producto. En relación con el producto, los costos pueden ser directos o indirectos. Vamos a ir adentrándonos ya en tema, ya en ejemplos relacionados a la salud. El costo directo es todos aquellos elementos que son atribuibles a un producto o a un servicio directamente. Bien, es aquello que tiene una relación directa con la producción o con la generación del producto o con la prestación del servicio. Y un costo indirecto es el costo o el valor que se asigna a aquellas condiciones complementarias que pueden influir en la generación de un producto o en la prestación de un servicio. En el caso de los costos directos, hablando en el tema médico directamente, pueden ser los honorarios médicos. ¿Por qué? Porque es la prestación directa del servicio y del profesional de la salud. O sea, cuánto cobra por una consulta, cuánto se cobra por una cirugía, cuánto se cobra por la aplicación de un medicamento o por el medicamento mismo. ¿Por qué? Porque estos son recursos que se utilizan directamente en la prestación del servicio. Bien, eso es algo directo del profesional hacia el paciente o del producto, como por ejemplo en el caso de los medicamentos, consumible directamente por el paciente para tratar una enfermedad.
Sin embargo, cuando hablamos de costos indirectos, acá ya podemos hablar de otros factores, como por ejemplo para brindar la consulta médica, obviamente, además del servicio de la consulta, se necesita un espacio, se necesita un consultorio. Entonces, el alquiler de este consultorio es un costo indirecto, ¿bien? Porque no está relacionado específicamente con la prestación del servicio de la consulta, pero que sin embargo es necesario o influye en el proceso de brindar esa consulta médica. Aquí podemos poner también la electricidad. O sea, para tener un espacio adecuado necesitamos una iluminación correcta y para eso hay que hacer un pago mensual de electricidad, hay que hacer un pago de agua, un pago de administración, el pago de una secretaria o una recepcionista. Todos estos son elementos adicionales que no están en relación directa con la prestación del servicio médico, del servicio de salud, pero que sin embargo son necesarios en el proceso de producción o de generación del servicio. ¿Se comprende esta parte? ¿Cómo clasificamos en costo directo o costo indirecto? ¿O hay alguna duda? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor, Muy gracias. bien, de acuerdo. Esto es la clasificación en relación con el producto. Ahora vamos a clasificar estos en relación al nivel de la actividad, o sea, o a cuánto se produce o se genera una actividad. En este punto vamos a clasificar el costo en un costo fijo o un costo variable. Bien, aquí ya no estamos hablando de si está relacionado directamente o no con la prestación del servicio, sino con el nivel de actividad. ¿Qué implica esto? Un costo fijo es algo que no cambia con el nivel de producción de una actividad, de un proceso o un servicio. Y el costo variable es aquello que sí va a cambiar. Entonces aquí le damos la vuelta un poco. Por ejemplo, si yo tengo un consultorio, yo pago por este local $400 al mes, por ejemplo. Entonces, yo siempre voy a pagar esos $400 mensuales. Así yo en el mes solo de 10 consultas o de 100 consultas porque yo estoy pagando por el local ya algo establecido, ¿bien? Y que independientemente de la cantidad de consultas que yo brinde en ese espacio, el costo del local va a seguir siendo exactamente el mismo. Bien, lo mismo sucede en el tema de la planilla, por ejemplo, la planilla del personal de una institución, cuando es una planilla fija, cuando ya es un personal contratado por la institución. A un médico se le paga, por ejemplo, $1,000 mensuales, independientemente de cuántas consultas dé, ese es el pago del médico. A una enfermera se le va a pagar $600 mensuales, independientemente de la cantidad de pacientes que atienda o cuántas inyecciones aplique o cuántas veces canalice vena. No influye para nada esto porque ya es un sueldo fijo para esta persona. Entonces, este es un costo fijo independientemente de cuántas actividades desarrolle dentro de su labor. Sin embargo, cuando hablamos ya de un costo variable, esto sí va a depender de la cantidad de servicios que se brinden. Por ejemplo, aquí vamos a ver una clínica donde se están realizando electrocardiogramas. El costo del papel para el trazo del electrocardiograma es un costo variable, porque si yo solamente en el mes hago 10 electrocardiogramas, no me voy a acabar ni siquiera un rollo. Pero si yo a diario estoy haciendo 10, 15 electrocardiogramas, en el mes yo voy a gastar en quizá unos 50 rollos del papel para el electrocardiograma, por ejemplo. O de igual forma se van a aplicar, es un consultorio básico que tiene una enfermera y que aplica inyecciones ahí. El costo de las jeringas que se utilizan para aplicar las inyecciones es un costo variable,
porque no es lo mismo que yo en el mes aplique 10 inyecciones nada más, que lo que puedo gastar en insumos podrían ser unos, ¿qué? $15, a que yo aplique en el mes 100 inyecciones, que mi costo de insumos puede llegarme a $250, $300. Entonces, ahí sí, el costo variable va a depender de la cantidad de servicios que se brinden al paciente o a la población que se atiende. Entonces, ahí radica la diferencia entre el costo fijo y el costo variable. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de una planilla personal y de mano de obra? Y aquí lo vamos a relacionar la diferencia entre un sueldo y un salario. El sueldo es cuando ya se tiene un pago fijo mensual. Es decir, yo tengo un contrato con la institución y a mí me van a pagar como médico $1,000 mensuales independientemente de cuántos pacientes atienda. Eso es un sueldo que ya está por un contrato y que eso es la planilla del personal. Y cuando hablamos de un salario, que es lo que se relaciona con la mano de obra, es porque a mí como profesional me van a pagar por la cantidad de pacientes que atienda. Es decir, que a mí me dan, por ejemplo, se cobra $25 por la consulta y a mí me van a dar $10 por cada consulta. Entonces, mi ingreso en ese mes va a variar en relación con la cantidad de consultas que yo brinde. Entonces, eso es mano de obra, eso es un salario. Esa es la diferencia. El sueldo es algo fijo y el salario es el ingreso que depende de la producción que yo tenga como profesional en este caso. Igual hablamos de un cirujano, el cirujano que no tiene un contrato fijo y que cobra por cada cirugía que hace. Eso es una mano de obra, se hace su propio salario porque va a depender de cuántas cirugías realice en un periodo determinado. Entonces, acá comprendemos lo que es el costo fijo y variable, ¿o hay alguna duda? No, doctor, está bien. Muy bien. Adelante, Jorge Mármol. Gracias, maestro. Buenas tardes, compañero. Yo sí tengo una duda Dígame. respecto al costo variable. En Ujú, el costo variable podríamos agregar elementos que están incluidos en los costos indirectos. Por ejemplo, el pago de servicios. Por ejemplo, ujú. el recibo de la luz, del agua y del teléfono, que van a variar porque nunca va a Ujú. ser igual. Podrían incluirse en los costos variables, en este caso. Ok, muy buena pregunta. Ahora, y aquí, para responder la pregunta, vamos primero a hacer una aclaración, que era relacionado a las siguientes diapositivas, que nunca cuando hagamos un estudio de costos podemos mezclar costos directos e indirectos con costos fijos o variables. Si yo hago un estudio de costos de una institución y empiezo a analizar costos directos o indirectos, todo el análisis lo voy a hacer con costos directos o indirectos. Si yo lo uso fijo y variable, todo va a ser así. ¿Por qué? Y justamente muy buena la pregunta, porque si queremos hacer una mezcla, ahí nos enredamos, porque hay muchos que son costos directos en esa clasificación, que si los pasamos a la clasificación por el nivel de actividad, algunos van a ser fijos y otros van a ser variables. Bien, o algunos indirectos, algunos pueden ser fijos o variables. Y vamos a tomar el ejemplo que usted mencionaba, el de la luz y vamos a agregar otro que es el de la renta de un local para un consultorio. En la clasificación de directo o indirecto, ambos, tanto la electricidad como el costo de arrendamiento del local, son costos indirectos, ¿bien? Porque son como complementos para la prestación del servicio. Sin embargo, esos dos, cuando lo pasamos al nivel de actividad, el costo del local es un costo fijo. Bien, porque no me va a cambiar independientemente de cuántas consultas dé. Y el costo de la electricidad es un costo variable, porque si yo uso el consultorio hasta las 9 de la noche, gasto más electricidad, ¿verdad? Entonces me va a variar el pago del recibo. Entonces ahí vemos que según la clasificación que usemos, así puede estar la diferencia
entre cada uno de los costos que estemos analizando. ¿Bien? ¿Se comprende? Sí, Pues yo me maestro, gracias. confundí mal, Ok, maestro, ok. Vamos. porque había Primero, entendido y con ajá, la explicación me fui. Entonces, porque usted ok, me, dígame. por ejemplo, los costos directos, usted mencionaba, ¿verdad? Honorarios médicos, insumos, medicamentos, materiales. Ujú, El indirecto, prestaciones y servicios básicos, pero luego nos vamos a la diapositiva y ujú, vemos que como costo fijo, alquiler de local y entre los servicios básicos está luz, telefonía, agua, ¿vea? ujú, Pero usted lo acaba de explicar que es variable, pero aquí ujú. están los costos fijos. Ya, no todos los servicios básicos son fijos o no Ok, todos son variables. Ajá. ok, Ahí si hablamos de telefonía, sí es algo fijo, ¿verdad? Ya tenemos algo, si hablamos de una telefonía, de un teléfono fijo, valga la redundancia. Si si hablamos de agarramos un mega, ya teléfono viene el celular, paquete. Ajá. ahí sí diferencia, ¿verdad? Ahí sí va a cambiar. Pero sí, y por eso les decía, aquí vamos a partir del hecho de no hacer una mezcla de las dos clasificaciones, ¿bien? Si hacemos análisis con costo directo e indirecto, nos quedamos todo ahí, y si es fijo o variable, nos quedamos todo ahí. Ok, gracias. Ujú. Gracias. Bien, ahora aquí vamos a ver un ejemplo en la parte de costos directos o indirectos. Entonces, el costo directo, el recurso humano, la enfermería y un cirujano. Entonces, este es un costo directo porque el profesional de enfermería y el profesional cirujano van a brindar una atención específica al paciente. Es decir, el cirujano va a hacer una cirugía y la enfermera va a dar los cuidados al paciente, todo lo que requiera. Entonces está tratando directamente con el paciente, que es el consumidor del servicio. Y cuando hablamos de los costos indirectos, aquí es todo lo extra. Hablamos de días cama, la habitación. ¿Cuál es el costo de la habitación? Y cuál es el costo administrativo, que ya estos son costos indirectos. Bien, entonces ya ahí podemos establecer esa comparación o esa diferencia, ¿verdad? El costo directo, el costo del profesional, porque atiende específicamente al consumidor del servicio. Y el costo indirecto es aquello adicional que complementa la prestación del servicio. En este caso, una habitación, una cama y los costos administrativos de una institución. Muy bien. ¿Entendió la clasificación? ¿Tenemos alguna duda? Si hay dudas, por favor díganmelo porque es importante que tengamos claro esta diferencia de clasificaciones. Adelante, Alba García. Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. ¿Y cuándo podemos usar, doctor, los diferentes tipos de clasificación? ¿Cuándo nos recomienda usar los directos, indirectos y cuándo usar los variables y los fijos? Ok, ya ahí se me adelantó, porque la siguiente ya vamos a ir hablando de las metodologías de costo y ahí les voy a ir explicando en qué metodología se utiliza uno u otro. Ya vamos a llegar a eso, gracias. Muy bien, entonces, ¿cuál es la utilidad de los costos? Bien, y hablando específicamente en tema del sector salud, la utilidad de los costos es, primero, una evaluación de la efectividad en el uso de los recursos. Y tengamos claro que el tema de estudios de costos no es solamente para las instituciones privadas, sino que también en las instituciones públicas. De hecho, se debería de hacer más para conocer cómo es que se está invirtiendo el presupuesto asignado a las instituciones. Entonces, si nosotros hacemos un estudio de costos, esto nos va a permitir evaluar esa efectividad de cómo los estamos utilizando. Si se asignaron a un hospital $1.000.000 como presupuesto para el año 2025, al finalizar el año yo tengo que ir y hacer una revisión de cómo se utilizó esto, qué áreas son las que tuvieron un mayor consumo de recursos, cuáles sí hicieron uso del 100% de lo asignado, cuáles no, por qué no hicieron uso de esos recursos, cuáles son los resultados que se están obteniendo en esa área. Entonces, a partir de esto puedo hacer muchas evaluaciones en tema de efectividad. Incluso acá podemos hacer esa evaluación de cuáles son los resultados de la prestación del servicio directamente
o el efecto directo que tiene en la salud de la población. ¿Por qué? Por ejemplo, si tengo dos servicios, tengo el servicio de pediatría y el servicio de medicina interna en una unidad de salud. Y en esta unidad de salud, en el mes, en promedio, estoy atendiendo 200 pacientes. Y en el área de medicina interna, en el mes, estoy atendiendo en promedio 50 pacientes. Pero entonces yo le asigné un presupuesto más alto al área de medicina interna, un presupuesto más bajo al área de pediatría. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que los resultados no van a ser igual en ambas poblaciones. Porque el que tiene un mayor presupuesto para una menor cantidad de pacientes va a poder proporcionar servicios de mayor calidad con todos los recursos que se tengan, con los suficientes medicamentos, va a tener todos los insumos para hacer curaciones, para hacer procedimientos, para todo lo que se requiera, porque son pocos pacientes y un presupuesto alto. Sin embargo, pediatría, que tiene más pacientes y tiene menos presupuesto, entonces el efecto en la salud de los pacientes va a ser muy diferente, porque no tiene los medicamentos suficientes, entonces no puede darle un tratamiento a todos los pacientes, porque no tiene todos los insumos y por lo tanto las curaciones, por decir cualquier cosa, no se las puede hacer diariamente como debe de ser, sino que se las hace a días alternos. Entonces el efecto en la salud del paciente es diferente. Entonces aquí es donde podemos ver cómo la parte presupuestaria o el estudio de costos sí influye en los resultados que se tienen en la población. Y ahí, entonces, al finalizar el año, yo veo cómo se utilizó, incluso sin necesidad de finalizar el año. Yo hago una evaluación trimestral y veo que hay esa diferencia. Entonces, yo tengo que reasignar ese presupuesto. Y para eso justamente sirven estos estudios de costo, porque me permite hacer movimientos que van a tener un efecto directo en la prestación de servicios para la población. Esto obviamente también la utilidad de los costos, motivación para el logro de los objetivos, justamente el poder adoptar medidas que sean correctivas, ¿verdad? De forma oportuna y para próximos periodos presupuestarios, medidas que sean preventivas, es decir, una mejor distribución del presupuesto asignado a la institución. Y esto también va a permitir que haya una reducción de costos sin ir en detrimento de la salud de la población. Eso hay que tenerlo bien importante, porque una cosa es disminuir los costos siendo más eficientes en su uso, y no disminuir los costos, pero ir en detrimento o afectando la salud de la población. Entonces ahí es cómo poder establecer ese equilibrio. Ahora bien, aquí vamos a hablar de un término muy frecuente y tengamos bien presente esto en adelante porque lo vamos a utilizar mucho. ¿Cuál es el costo promedio? ¿Cómo se calcula? Es un cálculo simple. Es el costo total entre el número de unidades producidas. Bien, vamos a hablar, vamos a poner un ejemplo en una institución pública, en una unidad de salud. Tenemos un médico general que tiene, por ejemplo, un salario de $800 al mes. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Ahora, ¿cómo puedo decir o en qué puedo sacar yo un costo promedio en relación con esto? Yo veo cuántas consultas dio este médico general en el mes. Si este médico dio 80 consultas, por ejemplo, en el mes, entonces yo ahí puedo sacar el costo promedio. ¿Por qué? Porque es el costo total. ¿Cuál es el costo total? El salario del médico. ¿Cuáles son las unidades producidas? Es la cantidad de consultas que brindó en el mes. Entonces, si gana $800 y brindó 80 consultas, el costo promedio de consulta son $10. Bien, sin embargo, si este mismo médico en lugar de dar 80 consultas solo dio 40, entonces el costo promedio por consulta para la institución sería de $20. Y si se fue por encima, en lugar de 800,
en lugar de 80, perdón, dio 160, entonces el costo promedio se disminuye a $5, el costo promedio de la consulta. Bien, entonces, eso es algo simple, sin embargo, es algo muy importante en tema de estudios de costos. Y esto, si bien el sector privado le es más relevante esta parte, porque de acuerdo a la cantidad de servicios que ellos brindan, ellos pueden hacer variaciones en sus costos, porque ahí van ajustando sus costos promedio. Sin embargo, en el sector público, porque es importante, si bien es cierto, esto no representa un gasto de bolsillo propio del paciente o de la población para recibir un servicio, es una inversión que hace el Estado en la salud. Y es importante tener bien mapeado, bien estructurado cuánto está costando la prestación de servicios de salud para el Estado, porque al final los servicios públicos no cuestan, pero los pagamos todos, porque es a partir del pago de los impuestos que se puede financiar el sector salud. Entonces, es importante tener ese conocimiento. Entonces, esa es la función o la utilidad que tiene el costo promedio, tanto en lo público como en lo privado. Y entonces aquí importante conocer cuál es el punto de equilibrio. Y vamos a poner un ejemplo ya a nivel del sector privado. ¿Por qué del sector privado? Porque el sector privado sí cobra por la prestación de los servicios, sí recibe dinero. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Es ese nivel en el que la inversión que yo hago como prestador de servicios es igual a los ingresos que yo obtengo por prestar esos servicios. Bien, vamos a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, invertí como institución privada en un TAC y este TAC me costó $1.200.000. Entonces, si yo hago un prorrateo o una distribución de este costo a lo largo de un año, entonces en el mes, perdón, me va a costar $100.000 este TAC. Entonces, ¿cómo sería cómo podrían alcanzar el punto de equilibrio? El punto de equilibrio lo alcanzaría en que con la cantidad de TAC de estudios que se haga con este equipo, yo en el mes alcanzara un ingreso de $100.000. Bien, si yo cobro, por poner un costo exagerado, $1.000 por cada TAC, entonces yo en el mes tendría que hacer 100 TAC para yo decir que llegué a un punto de equilibrio, porque el costo de ese mes, que son $100.000, es el mismo que el ingreso que yo tuve de $100.000 por haber realizado 100 TAC en el mes. Ahí alcanzo el punto de equilibrio. Entonces, desde este punto de equilibrio es donde se tiene que ver si hay ganancia o si hay pérdida. Si yo realizo más de 100 TAC en el mes y realizo 125, entonces voy a tener $125.000 de ingreso. Eso significa que ya tengo $25.000 de ganancia. Superé el punto de equilibrio. Si no llegué a esos 100 tags, solo hice 75, tengo $75.000, entonces ahí tengo $25.000 de pérdida. No alcancé el punto de equilibrio. Entonces, justamente el punto de equilibrio es cuando los ingresos por la prestación de un servicio son equivalentes a los ingresos que se tienen. Cuando el costo o la inversión que se hizo es equivalente a los ingresos por la prestación de los servicios. Y entonces ahí tenemos un riesgo operativo. ¿Qué significa el riesgo operativo? El riesgo operativo es cuando tenemos costos fijos que son muy altos. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, yo solamente estaba poniendo el ejemplo del costo del equipo, del TAC. Sin embargo, a esto yo tengo que agregarle muchos otros costos. Tengo que agregarle lo que yo le pago al médico radiólogo, al técnico para la realización e interpretación de estudios, al médico, lo que me cuesta el alquiler o el arrendamiento del local, lo que me cuesta la electricidad, el agua, todos aquellos gastos
que son necesarios para poder hacer funcionar ese equipo. Entonces, mientras más gastos tenga de este tipo, más difícil me va a ser alcanzar el punto de equilibrio, porque entonces ese estudio ya no lo puedo yo ofrecer a un costo de $1,000, sino que tengo que ofrecerlo a $1,100, porque tengo que tener ese margen para cubrir todos aquellos costos operativos. Y mientras más altos sean esos costos operativos, más difícil es alcanzar ese punto de equilibrio, más difícil es poder retornar la inversión que se tiene al comprar un equipo de este tipo. ¿Se entiende esto relacionado al punto de equilibrio? Sí. Sí. Ok, muy bien. De acuerdo. Ahora, vamos a otro término, que es el costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? Es la manera en que yo utilizo un recurso del cual dispongo. Si yo tengo, por ejemplo, asignado este año para el 2025, tengo asignado en la parte de proyectos $50,000. Y estos $50,000, yo como responsable del área de proyectos, por ejemplo, yo puedo decidir en qué lo utilizo. Si yo implemento un proyecto relacionado a la prevención de embarazos en la adolescencia, o si yo implemento un proyecto relacionado a mejorar las condiciones socioafectivas de los pacientes adultos mayores, o si yo lo quiero utilizar en la prevención, un proyecto de prevención de la enfermedad renal crónica o un diagnóstico temprano de enfermedad renal crónica. Entonces, tengo 3 proyectos diferentes, pero solamente tengo un presupuesto y solamente puedo invertirlo en uno de estos proyectos. Entonces, el costo de oportunidad implica en esa decisión que yo tome, en qué proyecto voy a invertir ese recurso con el que dispongo. Es decir, aquel que me va a dar una oportunidad de generar mejores resultados. Esos 3 proyectos que yo tengo, cualquiera de los 3, yo los puedo implementar solamente, por ejemplo, vamos a decir, en un municipio de La Unión, en Santa Rosa de Lima. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, sí o sí tengo que implementarlo en ese municipio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ir a ver allá? ¿Qué es más frecuente? Tengo más pacientes con enfermedad renal crónica, tengo más embarazos en adolescentes, o tengo más adultos mayores con problemas sociales o afectivos en esa población. Entonces, si yo lo que más tengo es adolescentes embarazadas y yo invierto ese recurso en un proyecto de prevención de la enfermedad renal crónica, entonces no hice un uso adecuado del costo de oportunidad, porque dejé de lado un proyecto en el que podría tener mejores resultados o que podría generar mayor impacto en la población por otro que, por cualquier razón que sea, me pareció más conveniente, pero que en realidad no lo es. Entonces, el costo de oportunidad es cómo yo utilizo los recursos en algo que va a generar un mayor impacto en la población hacia donde está dirigida. Entonces, es la alternativa que tengo para el uso de esos recursos. ¿Se comprende el costo oportunidad? Sí, muy bien. Entonces, ahora que vimos todo esto, las clasificaciones de los costos, cuál es el costo promedio, el punto de equilibrio, qué es el costo de oportunidad, todos estos conceptos esenciales para esto, vamos a ver cuáles son las metodologías de costos en el sector salud. Y vamos a ser bien específicos, porque metodologías de costos hay muchísimas. Vamos a ver cuáles son las aplicadas con mayor frecuencia en el sector salud por los resultados que se pueden obtener a partir de esto y que de alguna manera influyen en la toma de decisiones para el funcionamiento de instituciones o de sistemas sanitarios.
En este sentido, vamos a ver cuáles son las características de los productos en salud para entrar en las metodologías. Primero, que son servicios intangibles y por lo tanto es un mercado inestable. Bien, no sabemos cuál va a ser la demanda de atención, como puedo tener en la consulta este mes solo 50 pacientes, el próximo mes puedo tener 300. Y no nos vayamos de un mes a otro. Las emergencias de los hospitales, como puede estar durante todo el día tranquilo, ¿verdad? Que se atendió en el día a unos 10, 15 pacientes, ya a las 11 de la noche hubo un accidente de tránsito grave y me llegaron 50 pacientes de una vez. Entonces, el mercado de servicios de salud, la prestación de servicios de salud, es algo muy inestable. Son servicios manuales, no se pueden fabricar en serie. Esto hablando la prestación pues directa, hablamos de una consulta, de una curación, de una inyección, de un ingreso hospitalario, es algo manual. Ahora, ¿qué sí se puede fabricar en serie? Pues es el tema de los medicamentos, pero esto ya es un producto. Bien. Los productos en el sector salud también no son homogéneos, o sea, no siempre es fácil cuantificar su producción. Y aquí el ejemplo que poníamos hace un momento en cuanto al costo promedio, que la cantidad de consultas, ¿verdad? Pero aquí hay algo, ¿por qué no es homogéneo? Incluso una consulta con una especialidad, la consulta con un especialista en medicina interna, eso no es homogéneo. Porque como puede llegar un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente con una enfermedad infecciosa, y con cada paciente el médico va a dar un manejo totalmente diferente y con cada paciente se puede tardar un tiempo diferente. Con uno puede tardarse 15 minutos, con otro puede tardarse 45 minutos. Entonces no es algo homogéneo y eso de alguna manera tiende a ser un poco difícil la cuantificación. Adelante, Jorge González. Buenas tardes, mucho gusto, doctor. Yo no puedo estar en la clase anterior. Okay. Sí, quisiera preguntarle, con respecto a esto último que acaba de mencionar y con respecto al costo de oportunidad, aunque no podamos darle un valor promedio, porque como usted mismo decía, no es lo mismo, por ejemplo, una apendicectomía que una cirugía de cambio de válvula, en cuanto al tiempo y tal. Correcto. Yo trabajo en el Hospital Rosales y, bueno, igual que el doctor eh, podrá también apuntar esto, este, que, por ejemplo, hay cirugías que se tardan, el doctor Julio, ¿verdad? Podrá apuntar esto también, se tardan, ¿qué? 30 minutos, ¿verdad? Y hay cirugías que se tardan 2, 3 horas y el recurso que tenemos, la mayoría, pues por obvias razones, trabaja afuera también, entonces el tiempo en el que está le alcanza para una cirugía, pero la producción se baja, Correcto. entre comillas. Hay otros países, por ejemplo, con otros sistemas de salud, como es el caso de Chile, en el caso de incluso los Estados Unidos, que tienen los llamados, me he ido ahorita el nombre, pero son un valor que se le da como las unidades valorativas que da el seguro en algunos casos, Correcto. ¿verdad? Pero eso sí lo podríamos aplicar, digamos, nosotros en salud, porque yéndonos a otro ámbito, digo, en INSAL me refiero, porque yéndonos a otro ámbito, siempre de mi INSAL, por ejemplo, patología, le miden la cantidad de muestras procesadas, pero patología del Hospital Rosales, una muestra se convierte en 50 biopsias, porque hacen una serie de cortes y hacen una serie de estudios que no hacen en otros hospitales, entonces no vamos a medir de la misma, y nos está pasando eso, ¿verdad? Que nos miden las citologías de maternidad, por ejemplo, que son una cantidad exagerada, Sí. a las apenas 50 que logra producir el hospital, entre comillas, pero porque se podría hacer a través de un análisis, o tal vez de un análisis costo-oportunidad, no sé si me ubiqué bien en esa parte, para poder justificar esa cantidad menor en producción, pero que tiene un valor mayor o un costo mayor en cuanto a lo que implica llegar hasta ese punto. Sí, comprendo el comentario que usted menciona, doctor, y tiene toda la razón. Ahora, justamente como es difícil de poder cuantificar porque no son homogéneos, el ejemplo que usted ha mencionado es muy,
muy interesante en realidad. Una cirugía puede durar 1 hora, otra cirugía 3 horas o hasta 6 horas, por ejemplo. Y se está viendo es cuántas cirugías hizo, no qué tipo de cirugías hizo, cuál es la complejidad de esas cirugías, que entonces ahí debería de haber una variación. Justamente aquí hay muchos factores a tomar en cuenta. Primero, ¿cuál es el alcance de una institución? Bien, no podemos tener los mismos indicadores de medición para el Hospital Rosales que para el Hospital de Maternidad, por ejemplo, porque son procedimientos muy diferentes, incluso lo de patología que usted mencionaba, se van a hacer estudios muy diferentes en un hospital u otro, porque sus alcances son totalmente diferentes. Entonces, probablemente ahí puede radicar una de las dificultades en la medición de la producción actualmente en el sistema de salud, ¿verdad? Que es que se está homogeneizando un indicador cuando este debería de ser adecuado a cada institución, por ejemplo. E incluso dentro de una institución, tampoco se debería de tener un mismo indicador para todas las áreas. Y el ejemplo que usted ponía, vamos a poner en las áreas quirúrgicas. Bien, los indicadores deberían de ser diferentes. Cuando hablamos de neurocirugía, por ejemplo, que pueden haber cirugías de 6 o más horas con mucha frecuencia, a que cuando hablamos de cirugía general, que tiene una mayor producción porque son cirugías un tanto más cortas. Hablamos de apendicectomías, colecistectomías, herniorrafias, que tienden a hacerse en un corto tiempo. Entonces, ahí es donde se debe de hacer este tipo de análisis, justamente cómo vamos a medir esto para poder tener un análisis de costo más acertado. Ahora bien, tengamos muy presente que justamente el costo promedio, la utilidad, es poder de alguna manera homogeneizar algo que no lo es tanto. Bien, pero tampoco hay que irnos a extremos, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacerlo por especialidad, al médico general, si bien es cierto, tiene muchas cirugías que pueden durar 1 hora o incluso menos, tienden a haber algunas que se prolongan, ¿verdad? Por complicaciones o por lo que sea, porque una apendicectomía, como puede durar 40 minutos, puede llegar a durar 2, 3 horas porque hubo alguna complicación. Entonces, ahí también. Pero ¿para qué se hace esto? El sacar promedios, justamente para tener un panorama más amplio de cómo está funcionando esa especialidad. Ahora, el problema es que metamos en una sola clasificación, una sola categorización, áreas o especialidades que hay variaciones muy significativas. Hablar cirugías de oftalmología con cirugías cardiovasculares, hay diferencias enormes en el tipo de procedimiento, en los tiempos de los procedimientos, en el tiempo de recuperación del paciente, en los recursos que se utilizan para el paciente, porque una cirugía oftalmológica puede ser ambulatoria, pero una cirugía cardiovascular nunca va a ser ambulatoria. Entonces, el uso de recursos en estas dos especialidades es muy diferente y por lo tanto se deben categorizar de forma diferente. Entonces, ahí justamente es lo que tenemos que comenzar a hacer. Ustedes se están formando acá como gerentes en salud. Y gerente no necesariamente ser el director de un hospital o tener una clínica propia. O sea, si ustedes están liderando su área dentro de la institución donde trabaja, liderando su servicio, empezar a aplicar estos términos, es empezar a proponer cómo vamos a medir de una mejor manera, cómo vamos a establecer de una mejor manera los indicadores con los que yo voy a evaluar la producción de esta área en específico. Entonces, justamente en eso es donde se debe de ir trabajando por la variabilidad tan amplia que hay en la prestación de servicios. Ahora, lo que usted mencionaba de la parte de el costo de oportunidad. El costo de oportunidad no lo podemos ver retrospectivo, sino que ese siempre va a ser prospectivo. Bien, entonces cuando ya hacemos un análisis de cómo se utilizó el presupuesto en el año 2024, eso ya no es un costo oportunidad, eso es simplemente un análisis retrospectivo de los costos. Bien, lo que sí puedo hacer es tomar, de acuerdo a ese análisis, hacer un costo de oportunidad, cómo yo voy a utilizar ese mismo presupuesto para el próximo año. Entonces ahí sí lo convierto en un costo oportunidad, donde me va a generar más impacto, a donde voy a asignar
una mayor partida presupuestaria para obtener mejores resultados o un mayor impacto en la población. Entonces, ahí sí ya es un costo oportunidad porque es prospectivo. Muy bien. Ok. Bien, ahora, ¿cuáles son los tipos de productos o servicios? Tenemos los servicios finales, que ya es la prestación directa al paciente, como es una consulta externa, una consulta de odontología o una hospitalización. Es algo que termina en el paciente, por ejemplo. Y cuando hablamos de servicios intermedios, aquí hablamos de servicios de apoyo, todo aquello extra que contribuye a la atención del paciente. Luego, el apoyo administrativo. Aquí hablamos de dirección, servicio social, contabilidad, estadística, archivo, todo aquello que no tiene que ver con una atención directa al paciente, aquello puramente administrativo, todo el personal que está contratado con funciones administrativas y los recursos que se utilizan ahí. Cuando hablamos de apoyo asistencial, son aquellos servicios auxiliares. Por ejemplo, imagenología, realizar un rayos X al paciente. Esto es adicional, aporta al médico para definir un diagnóstico y para toma de decisiones, correcto, pero de igual manera se puede dar un tratamiento a un paciente sin haber realizado un rayos X. No es algo que se utilice todo el tiempo o en todos los pacientes. Servicios farmacéuticos también es algo de apoyo asistencial, porque si bien es el tratamiento que se da al paciente, pero esto también va a variar de un paciente a otro y siempre va a depender de una indicación del médico. Si el médico no da una indicación de un medicamento, farmacia no puede despachar un medicamento. Entonces, por eso constituye un apoyo asistencial, porque es un complemento a la atención directa que brinda el profesional de la salud al paciente. Y aquellos de apoyo logístico, ¿verdad? Que ya es otros temas complementarios como el transporte en ambulancia. Tenemos un paciente, lo vamos a referir a un hospital de mayor complejidad, eso es un apoyo logístico, ¿verdad? Porque se encarga de llevar el paciente de un lugar a otro para que se le preste un servicio. Las dietas, la alimentación del paciente en la hospitalización también es apoyo logístico porque ya es un servicio complementario a la atención directa del paciente. Entonces, ya habiendo visto todos estos conceptos, vamos a ver cuáles son los tipos de costos, de estudios de costos que se realizan en el sector salud. Empezamos por el costeo basado en actividades, ¿bien? El ABC, por sus siglas en inglés. Esta metodología justamente lo que pretende es que haya una mejor asignación de los recursos a cualquier objeto de costo, es decir, a cualquier servicio en este caso, que se vaya a prestar a la población. ¿Por qué se llama un costeo basado en actividades? Porque en la atención de un paciente, cada una de las actividades o las acciones que se realicen representan un costo. El paciente llega a una unidad de salud, a una consulta médica, desde que entra ya representa un costo para la institución. ¿Por qué? Si está el vigilante en la entrada, el vigilante tiene un salario, tiene un sueldo. Bien, y entonces el vigilante está abriendo la puerta, está saludando, está ayudando al paciente que va en silla de ruedas, cualquier acción que realice. Ya eso es una actividad y representa un costo. Luego llega y tiene que pasar por la preparación de pacientes con enfermería. Entonces, enfermería lo pesa, lo talla, toma signos vitales y esto representa un costo también, porque enfermería, el personal de enfermería tiene un sueldo y utiliza recursos, utiliza una báscula, utiliza un tensiómetro, utiliza un termómetro, que todo esto también representa un costo para la institución. Y luego va a la otra actividad que ya es la consulta con el médico. El médico tiene su sueldo y utiliza implementos, después pasa al laboratorio clínico, se le hacen exámenes de laboratorio, después termina en la farmacia donde se le entregan sus medicamentos. Entonces, si vemos acá el proceso de consulta médica de un paciente no es solo la consulta, sino que tiene una serie de pasos o una serie de actividades realizadas por diferentes personas. Y cada persona utiliza diferentes recursos y cada persona tiene un sueldo. Entonces, cada acción, cada actividad que se realiza para atender a
este paciente representa un costo para la institución. Y eso es lo que hace el costeo basado en actividades. Primero, mapea cuáles son todas las actividades para la prestación de un servicio. Después de mapear todas las actividades, va asignándole un costo a cada una de estas actividades. Y entonces, ya al final de hacer todo este estudio, puede decir, la consulta médica en esta unidad de salud está costando $45, porque aquí yo ya le sumé el costo de todos los recursos que se utilizaron en cada una de las actividades para brindar una consulta a un paciente. Entonces, ¿cuáles son los componentes justamente de este sistema ABC? Es los recursos con que disponemos, y aquí hablamos de recurso humano, recurso material, recurso financiero. Las actividades, cada una de las acciones que se llevan a cabo dentro del proceso. Entonces, el punto de partida acá es identificar todas las etapas del proceso, y esto lo que lleva es al objeto de costo. Es decir, el objeto de costo es la consulta, el proceso global de atención al paciente en este servicio. Bien, entonces ahí se toma en cuenta todo esto. En eso consiste el sistema ABC. Importante acá, esta metodología va a clasificar los costos en directos e indirectos. No se puede hacer de otra manera. Si acá se quiere aplicar la clasificación de fijos o variables, entonces no se está aplicando correctamente la metodología. Esta metodología siempre va a ser costo directo e indirecto. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos al ejemplo, el ejemplo que les estaba poniendo. Aquí vamos a tomar la especialidad ginecobstetricia. ¿Cuál es el proceso? El proceso general es inscripción materna. Ese es el proceso. Y más allá de lo que se pueda ver o que incluso la paciente pueda percibir, la inscripción materna es solamente la consulta con el ginecólogo, ¿verdad? No. El proceso de inscripción materna lleva muchas actividades. El agendamiento, definir fecha y hora de la consulta, ingresar la cita, anotar la cita en la tarjeta del paciente. ¿Qué implica esto? Aquí hay una persona que es el encargado de archivo que va a asignar esa cita. Entonces, en definir la hora y la fecha, en ingresar la cita en el sistema y anotarla en la tarjeta, esto representó 10 minutos de trabajo, por ejemplo, de este trabajador, valga la redundancia. Entonces, esos 10 minutos de trabajo de esta persona tienen un costo porque se le paga un sueldo. Entonces, ahí ya tenemos el costo de una de las actividades, que es el agendamiento de la consulta. La otra actividad, la solicitud de expediente. Esto es cuando ya la paciente regresó en la fecha que se le indicó la cita. Entonces ya regresa, solicitud de expediente. La paciente presenta la tarjeta, luego va el de archivo a buscar el expediente en el registro, verifica que haya un expediente y si no tiene que abrirlo y tiene que entregar el expediente a enfermería. En todo esto, el de archivo se tardó 20 minutos aproximadamente y esto representa otro costo, que es la actividad solicitud de expediente. Toma de signos vitales. Peso, talla, presión arterial y todo lo demás. Aquí es el tiempo de la enfermera, que se pudo tardar 10 minutos en hacer esto. Utilizó un tensiómetro, utilizó un termómetro, y si quebró el termómetro, entonces ya ese es otro costo que se está sumando. Entonces ya es la actividad toma de signos vitales, se le asigna un costo. Luego va a la consulta médica. En la consulta de inscripción, el ginecólogo se puede tardar alrededor de 40 minutos, que es lo que está como previsto, está normado. Entonces, esos 40 minutos ya cuenta porque es parte del sueldo que tiene este ginecólogo. Ahora, esos 40 minutos los utiliza en la entrevista, en el examen físico, en el tacto vaginal, completar el expediente y hacer todo lo demás. Pero aquí el médico también utilizó 1 o 2 pares de guantes, utilizó un bajalenguas,
si tomó citología de una vez ahí, entonces ya utilizó la lámina, utilizó la espátula, el hisopo, el spray, tiene que mandarse a patología. Entonces ya esta actividad de consulta médica se subdivide en una serie de tareas y cada tarea también tiene un costo. Entonces ahí se va agregando esto. Y luego todos los exámenes, ¿verdad? De aquí como para no profundizar tanto, el costo de una citología, los exámenes de laboratorio, luego tiene que ir a la evaluación por odontología, que es otra actividad grande, un proceso grande, luego nutrición, luego psicología. Entonces, si se dan cuenta, para utilizar o aplicar la metodología ABC, primero hay que desglosar el proceso en todas las actividades y cada actividad en las diferentes tareas. Si no hacemos esto, no es una aplicación correcta de la metodología ABC, porque partimos de esto, de una estructuración de las actividades y tareas y luego asignarle un costo a cada una de estas para saber cuánto me cuesta el proceso de inscripción materna. Por decir algo, voy sumando cada actividad y la inscripción materna me cuesta en total $250, incluyendo todas las evaluaciones que tiene, exámenes, estudios, insumos, me cuesta $250. Bien, así es como funciona la metodología ABC. ¿Estamos claros? Bien. Vamos ahora, costeo, adelante, doctor Hernández. ¿Qué tal, doctor? El método que se estaba mencionando, yo había leído un poco sobre la tarea previa a la clase, ¿verdad? Que es de clasificar más o menos la metodología que supuestamente nosotros ocupamos en nuestro país. Pero Ujú, lo que voy viendo en la clase ahorita se me hace bien difícil el hecho de, como usted dice, el qué método exacto se está utilizando en el país, porque verdaderamente, si fuese bien aplicado este método, por ejemplo, que se está diciendo, ujú. pues las remuneraciones fueran completamente diferentes a todo el personal, no solo el médico, sino que a todo el área de salud, porque el método ABC, pues como lo mismo dice, desglosa exactamente la participación de cada ente, pero no refleja en sí nuestro país eh, la remuneración adecuada o el valor adecuado del recurso para el Estado, pues creía yo, y para nosotros como médicos, pues lo vemos igual, lo vemos bien palpable, pero también todas las demás áreas, la enfermería y todo lo que usted menciona, pues el método, la verdad, creo que sería uno de los menos aplicables a nuestro país hasta el momento, ¿eh? Exacto, doctor. Excelente análisis. Y justamente usted acaba de mencionar otra de las utilidades de los estudios de costos. O sea, ¿por qué no hay una valoración adecuada del profesional? Justamente porque no se ha hecho un estudio a profundidad de cuáles son las actividades que desarrolla una persona y cuánto cuesta cada una de estas actividades. Si como instituciones realizáramos este tipo de estudios, creo que funcionaría mucho más, desde la parte salarial a los profesionales de la salud, pero también en procesos de compra más adecuados, más efectivos, porque es también este tipo al distribuir u organizar las actividades de esta forma, también me permite identificar a mí cuáles son los recursos que se van a utilizar en este proceso. Y si yo conozco todos los recursos que se utilizan, entonces yo voy a solicitar que se compren esos, y no como muchas veces sucede, que compran, compremos 5,000 catéteres y en esa institución solamente le ponen catéter a 200 pacientes, entonces no saben ni siquiera cuáles son las actividades que se desarrollan en la institución. Entonces, al hacer estos estudios de costos, al hacer este análisis por actividades, esto nos permite tener un conocimiento más amplio y tomar decisiones más acertadas en temas presupuestarios en todos los aspectos. Bien, y justamente la metodología ABC es una de las más efectivas o de las más adecuadas para aplicar dentro del sector salud, porque justamente todo lo que realizamos los profesionales de la salud, nosotros nos guiamos por protocolos o por guías clínicas, valga la redundancia, donde ya se dice qué es lo que hay que hacer. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla cada una de esas actividades y los recursos que se utilizan en cada una de esas actividades. O sea, en realidad, los insumos base los tenemos, pero no se aplica un estudio de este tipo.
Y justamente, si ustedes tienen la posibilidad en las instituciones donde están de poder empezar a aplicar esto, eso créanme que podría aportar mucho en sus instituciones. Bien, adelante, Alba García, vi que tenía la mano levantada. Sí, buenas tardes de nuevo. Sí, opino igual que mi compañero, que el doctor, porque actualmente yo trabajo más en el área privada, trabajo con seguros. Entonces, a Ok. veces las aseguradoras no tienen como, yo no sé, lo mismo que decía, no se ha hecho un presupuesto exacto, porque a veces dan valores muy bajos a lo que realmente cuesta un servicio en lo privado. No Ujú, sé, en realidad no he comprendido bien todavía cómo funcionan o qué términos utilizan para poder determinar qué precio va con qué tipo de cirugía, porque a ujú, veces uno en lo privado, porque los pacientes lo buscan, ofrece lo mejor, pero a veces los seguros no cubren todo eso, entonces es bien difícil poder dar un buen servicio privado a esos pacientes que trabajan con seguros, porque uno se tiene que adaptar a cada una de las aseguradoras. sí. ¿Cuál es su especialidad, doctora? Oftalmología. Ok, muy bien. Le puedo responder un poco también. Trabajé varios años en el sector asegurador, entonces conozco cómo se maneja eso, ¿verdad? Ahora, para la parte quirúrgica particularmente, eh, se tienen tablas que son como estandarizadas internacionalmente, donde se asignan unidades valorativas de acuerdo a la complejidad de las técnicas quirúrgicas. Ahora, ¿cuál es la particularidad con esto? Que esas tablas se hacen en Estados Unidos, donde los costos de los servicios son, o sea, exageradamente altos comparado con el nuestro. Entonces, en el sector asegurador, en El Salvador, lo que hacen es una tropicalización de esas unidades valorativas. Entonces, y asignar también un costo a esas unidades valorativas. Por ejemplo, se maneja entre 103 y 105 dólares la mayoría de aseguradoras por unidad valorativa en los procedimientos. Entonces, ¿qué pasa acá también? Y acá ya vamos a factores externos y a un análisis un tanto diferente. Las aseguradoras, su enfoque es disminuir los costos para tener más ganancias. Ellos como empresas. Entonces, lo que hacen es que se va a manejar un estándar o un promedio entre todas las aseguradoras para no verse afectados. Entonces, ya ahí estamos hablando más de un tema de mercado y no un tema de análisis, porque una empresa aseguradora nunca va a hacer un estudio de costos ABC, porque a ellos no les interesa cómo se realiza el procedimiento. A ellos lo que se les interesa es disminuir los costos. ¿Qué tipo de metodología se utiliza en el sector asegurador y que más adelante lo vamos a ver? Lo utilizan por procedimientos o por grupos de diagnósticos, es decir, por procedimientos, apendicectomía, y yo te voy a pagar, por ejemplo, al hospital $900 por la estancia hospitalaria de una apendicectomía. Así sea complicado, sea sencilla, es una apendicectomía y eso te voy a pagar. Lo hacen por grupos de diagnóstico o por procedimiento porque lo hacen a una mayor conveniencia. Sin embargo, si hablamos a nivel del sector público, es más conveniente este porque se estructuran todas las actividades. Y para el que es propietario de su clínica o el que se hace su salario, es decir, de acuerdo a la prestación de servicios, sí le es más factible realizarlo de acuerdo a un costeo ABC, porque así usted, doctora, sabe que en una cirugía oftalmológica usted sabe todos los pasos y todos los insumos y recursos que utiliza. A usted le es más conveniente eso para su práctica privada. Entonces es cómo llegar a ese punto de equilibrio con una compañía aseguradora, que es bien complicado, a menos que como gremio, ¿verdad?, se vayan organizando. Todos los oftalmólogos no vamos a bajar de esto, entonces ya ahí se va moviendo eso un poco. Entonces, sí varía mucho dependiendo de qué institución haga los análisis, pero muy acertado el comentario, doctora. Doctor Roberto André. Sí, quizás solo agregando la parte de las aseguradoras, que era justamente lo que mencionó usted, que nosotros aquí en el país utilizamos la tabla californiana y el nombre californiana no es como que venga de la región, ¿verdad? Sí, Entonces,
Solo para aclarar tal vez el punto de la parte de las aseguradoras, cada procedimiento tiene una unidad valorativa por los códigos y quizás el mayor error que cometemos en las prácticas privadas, los que trabajamos con seguros, es no identificar bien los códigos. Entonces, yo se me Sí, pongo a pensar en estos análisis de costos, porque también me pongo del otro lado, generalmente es difícil, por ejemplo, cuando uno está ante un juzgado, explicarle a un abogado qué es una cirugía, póngale, porque el abogado conoce de leyes, pero no conoce de procedimientos. Entonces, lo mismo pasa con los códigos y con las cuestiones a la hora de tasarlos, por ejemplo, en la parte de la aseguradora, por así decirlo. Es explicarle más en el ámbito de oftalmología, que nos miran como que fuéramos una ciencia oscura dentro de toda el área de medicina. Entonces, generalmente no hay un conocimiento porque durante nuestra formación base de medicina no tenemos como tanto una oftalmología, entonces todavía es más complejo. Y solo para agregar precisamente lo que usted mencionó, ¿verdad? Que quizás el análisis por actividades no aplica tanto para una aseguradora porque la finalidad de la aseguradora es salvaguardar su empresa, su negocio. correcto. Y solamente por lo último, quizás todavía la implementación del ABC, incluso dentro de las mismas instituciones públicas, es bastante complejo porque hay mucho, yo me recuerdo que cuando yo estaba en formación había un doctor que él llenaba un montón su estadística de pacientes y tenía muchísimos pacientes vistos, pero claro, él llegaban a consultarle de esto, mire doctor, fíjese que vino tal paciente y tiene esto, ¿qué opina? Tal cosa, bueno, dame el número de expediente del paciente. Entonces ya lo notaba y realmente es una actividad porque él está compartiendo de su conocimiento para dar una solución a ese paciente. O sea, son como cuestiones que también hace complejo, pero sí es la mejor manera que aplicable de la manera adecuada, es muy efectivo para poder realmente valorizar el costo de lo que realmente vale tener a un profesional, porque se puede asignar el tiempo que va a estar el personal, se puede asignar la cantidad de pacientes que pueden ser vistos y solamente eso quería agregar. Sí, sí, ahí usted, doctor, mencionó algo muy importante en el tema de que se vuelve más complejo por toda la información que se debe de tener para poder desglosarlo de esta manera. Y justamente esa es otra de las dificultades que se presentan, y no solamente en el sector público, también en el sector privado, es que no tenemos un sistema de información médica robusto. Bien, o sea, nos limitamos en la parte estadística a ingresar el nombre del paciente, el sexo, la edad y el diagnóstico. Y nuestros análisis estadístico epidemiológicos se limitan tanto a eso que entonces eso en realidad no nos aporta para realizar cualquier estudio, no solo un estudio de costos, sino un estudio epidemiológico para tomar decisiones de salud pública. Entonces, si nosotros empezamos, o sea, o debería de empezarse como instituciones a robustecer los sistemas de información, a saber cuáles son las variables importantes. Variables importantes, justamente algo que mencionábamos, los tiempos por actividades, los tiempos quirúrgicos de acuerdo a la especialidad quirúrgica. Entonces, si empezamos a poder o a asignar este tipo de información dentro de un sistema, eso nos va a aportar elementos tan importantes para tomar decisiones operativas, decisiones financieras, decisiones estratégicas e incluso para el planteamiento de políticas públicas que de verdad beneficien a la población y que también no vaya en detrimento de la calidad de las condiciones laborales de los profesionales. Entonces es cómo podemos llegar a ese equilibrio. Y para llegar a eso, de verdad, es un trabajo complejo, es un trabajo largo y es saber por dónde hay que empezar y que haya una voluntad política, no me refiero a partidos políticos, sino una voluntad en temas de políticas públicas para poder empezar a implementar estas estrategias que nos lleven a tomar mejores decisiones. Adelante, doctor González, Jorge González. Solo siguiendo con esa idea, como usted bien mencionaba, nosotros solo, el ministerio, bueno, no sé si en el área privada funcionará igual, solamente se tiene un registro de la atención brindada y son pocos los programas que tienen registros propios de la patología, como es el caso de Sí, VIH, tuberculosis, y si nos damos cuenta, estos que tienen ese funciona tipo de muy bien. programas tienen políticas más desarrolladas. Sí, Entonces sí es importante. Nosotros estamos, o sea, es de trabajar en ese tipo de situaciones. En el hospital se está trabajando con la parte renal y hay otras áreas que están solicitando hacer ese mismo esfuerzo, porque sí eso les permite ser más específico
con respecto a las necesidades propias de ese programa o de esa clínica. Correcto, no, y eso es importante. Y el ejemplo que usted mencionó es algo bien relevante, porque el programa de VIH es uno de los mejor estructurados acá en el país, que incluso ha sido reconocido internacionalmente por cómo se está manejando. Entonces, justamente porque tiene un sistema de información más robusto que lo que normalmente se maneja en las instituciones o en otros programas, y que aún así todavía falta, todavía habría mucho que agregarle ahí para que de verdad fuera mucho más relevante el impacto de este programa, pero justamente ellos se están acercando más porque han partido desde tener un sistema de información más complejo. Entonces, sobre eso vamos y eso ayudaría mucho a realizar este tipo de estudios. Muy bien, gracias por las participaciones de todos. Bien, ahora vamos al costo por protocolo. El costo por protocolo, aquí, más allá de ser una metodología aislada, es un complemento del costo, del costeo ABC. Porque aquí en el costo por protocolo, y aquí nos metemos más a la parte clínica, no tanto a la parte financiera, es definir un protocolo de atención. ¿Qué es lo que se realiza? Por ejemplo, y vamos a poner así ejemplos básicos, en una apendicectomía, una apendicitis aguda, perdón, en el diagnóstico vamos. ¿Cuál es el protocolo para la apendicitis aguda? Desde la sospecha. O sea, se hace la sospecha a partir del cuadro clínico del paciente y del examen físico. Entonces, el protocolo establece que hay que hacer un hemograma para ver cómo están los leucocitos, que hay que realizar una ultrasonografía para ver si de verdad es una apendicitis aguda. Después que realizamos eso, que sigue en el protocolo, la preparación de enfermería, la evaluación por el anestesiólogo, luego el pase a sala, se hace la cirugía, que la técnica quirúrgica es un protocolo también, tiene una serie de actividades. Después de eso, a la recuperación, después a la hospitalización por 24 a 36 horas si no hubo complicación. Por ejemplo, aquí ya es un protocolo que está definido y como les digo, aquí es más desde la parte clínica, que esto puede ser ya sea un protocolo por una guía internacional o protocolos que definen instituciones en particular, que se tiene cierta libertad en ese sentido, siempre basado en evidencia científica, ¿verdad? Ahora bien, pero eso es un protocolo clínico. Ahora es, el costeo por protocolo es a partir de ese protocolo clínico o de esos pasos que ya están definidos, es como yo traduzco eso en función de costos. Cuánto me cuesta cada una de esas actividades y a eso ya le voy sumando otras actividades para llegar al costeo ABC. Entonces, acá es un complemento más bien del sistema de costos ABC y que obviamente al realizarlo de esta manera, siempre vamos a utilizar los costos o la clasificación de costos en directos e indirectos. Aquí sí pasamos a un costo diferente, un costo por proceso. Calcula los costos de cada proceso operativo y cuál es la diferencia de este con el ABC. En el ABC les mencioné, es todo el proceso que vamos a analizar, pero allá incluimos todas las actividades, tanto administrativas como técnicas, operativas. En cambio, acá, cuando ya hablamos del costo por proceso, estamos hablando solamente del proceso operativo. Aquí no tomamos en cuenta nada de administrativo, ni el alquiler del local, de la del pago de electricidad, de agua, el costo de la recepción, de la secretaria. Aquí no tomamos en cuenta nada de esto y esa es una de las deficiencias de este tipo de costeo, que el costeo por proceso solamente toma en cuenta la parte operativa y deja de lado lo administrativo, que sin duda representa también un costo importante en la prestación de los servicios de salud. Por paciente. Bien, cuando hablamos de costo por paciente, clasificamos los costos de manera diferente. En el ABC y en el por protocolos y por procesos, los clasificamos como directos e indirectos. En el costo por paciente, los clasificamos como fijos y variables. Bien, porque aquí no me interesa en este estudio de costo por paciente
no me interesa cuál es el diagnóstico del paciente, no me interesa si se le realizó una cirugía o no se le realizó una cirugía, no me interesa si estuvo un día hospitalizado o si fueron 15 días los que estuvo hospitalizado. A mí lo que me interesa es saber cuánto me costó este paciente, la atención de este paciente en general. Entonces, aquí vamos a ir viendo justamente, y este quizás es el mejor ejemplo para ver costos fijos o variables. Si el paciente estuvo hospitalizado 2 días en una habitación, y vamos a hablarlo en tema del sector privado, una habitación que cuesta $75 el día, estuvo hospitalizado 2 días, me va a costar $150, solamente el costo de habitación. Pero si estuvo hospitalizado 10 días, eso va a ser $750 en la cuenta hospitalaria. Bien, ya ahí está uno. En tema de la atención médica, si solo estuvo 2 días, el médico solo lo visitó 3 veces y por cada visita cobró $50, son $150 más. Si estuvo hospitalizado 10 días y tenía complicaciones, el médico llegaba 2 veces al día, entonces en esos 10 días lo visitó 20 veces. Entonces ya esas 20 veces ya me incrementa el costo de la atención del médico. Y ahí vamos sumándole todos los insumos, catéteres, sueros, medicamentos y todo. Entonces, ahí, como les digo, no interesa qué tipo de servicio se le dio, sino que lo que interesa es el costo de esos servicios. Bien, ni el diagnóstico, ni complicaciones, ni nada. Es cuánto tiempo estuvo hospitalizado y cuánto me representó el costo durante ese tiempo de hospitalización. Créanme que es el más sencillo. Este es el estudio de costos más sencillo, el que es por paciente, porque no tomo en cuenta tantos factores que pueden influir en los costos, sino que simplemente cuánto tiempo estuvo, cuánto me costó cada cosa y hago un total y listo, no veo nada más. Y esto es lo que normalmente aplican los hospitales privados, un costo por paciente, porque ellos al final de la estancia hospitalaria imprimen la cuenta y ahí en la cuenta va cuántas agujas utilizaron, cuántos catéteres, cuántos sueros, cuántos rollos de esparadrapo. Simplemente sacan el listado, le dan el costo a cada cosa y le dice tiene que pagar $5,000 por estos 10 días de hospitalización. Y no les interesa nada más. Eso es lo que normalmente aplican los hospitales privados o en la mayoría de atenciones eso es lo que aplican. Luego vamos a las atenciones por grupos relacionados de diagnósticos. Bien, aquí se va a agrupar a los pacientes basados en características significativas, ¿verdad?, de los diagnósticos que tienen desde el momento de ingreso. Esto lo podríamos relacionar con lo que manejan muchos hospitales, la mayoría de aseguradoras, que hablan por paquetes y que generalmente está relacionado a procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, hay hospitales privados que venden los paquetes de parto y que la paciente, ¿verdad? Desde que inicia el embarazo ya va y cotiza su paquete de parto y ya tiene un costo si va a ser un parto vaginal, tiene otro costo si va a ser una cesárea. Entonces ya el hospital lo tiene como un paquete, o sea, ya ahí tiene un costo asignado por un grupo de diagnósticos, es decir, el diagnóstico es el embarazo, el parto es el procedimiento, entonces yo voy a englobar a todas las pacientes embarazadas y que van a atenderse su parto en este grupo de diagnósticos y le va a costar esto. Las apendicectomías, las colecistectomías también es algo frecuente que tienen muchos hospitales privados. Llega un paciente con una colecistitis aguda o una colecistitis, ¿verdad? Ya crónica y es una cirugía programada, ya tienen un paquete porque ya conocen el diagnóstico y saben todos los insumos que se utilizan en un procedimiento estándar relacionado con este diagnóstico. Saben qué anestésico van a utilizar, cuántas ampollas, qué antibiótico, cuántos sueros, cuántos catéteres, cuánto tiempo va a estar de hospitalización, cuánto dura
la cirugía, porque tienen que poner el costo del quirófano por hora. Entonces, todo esto ya ellos lo tienen bien mapeado y lo hacen justamente por grupos relacionados de diagnósticos y crean sus paquetes. Esto es bastante factible para las instituciones privadas porque no todos los procedimientos requieren de todos esos insumos. Bien, por ejemplo, ellos tienen parametrizado colocar, por decir cualquier cosa, 5 soluciones salinas durante la estancia hospitalaria, pero hubo un paciente que no requirió esas 5, sino que solo requirió 2, pero como ya está el paquete, ellos le van a cobrar los 5 y ese es un ahorro que ellos tienen. Bien, así es como lo maneja el sector privado. Entonces, este tipo de estudio de costos está más aplicado al sector privado. ¿Alguna duda o comentario referente a esto? Ok. Bien, entonces ahí terminamos el contenido de esta clase. ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran agregar respecto a lo que hemos conversado? Bien, entonces vamos a pasar a la orientación sobre la actividad evaluada de esta semana y luego vamos a ver ya la actividad final, que eso sí nos va a tomar al menos unos 10 minutos poder explicarlo. Un segundo, voy a cambiar de pantalla. Vamos a ver la tarea correspondiente a esta semana. Muy bien. Bien, la actividad que van a realizar esta semana es justamente relacionado a estos costos. Se plantea un caso simple. Paciente femenina de 56 años de edad, posmenopáusica, se presenta en unidad de emergencias del Hospital Nacional de Maternidad por sangramiento transvaginal de 5 días de evolución sin respuesta a medicamentos. Médico especialista ordena una ultrasonografía y se define diagnóstico de miomatosis uterina, por lo que se indica pasar a sala para histerectomía total laparoscópica. Se realiza procedimiento y es dada de alta a 72 horas posteriores a su ingreso. Bien, ahora para este caso, ¿qué vamos a responder? Primero, ¿qué metodología considera es la más conveniente para determinar los costos de los servicios brindados del paciente? A la paciente, perdón. Ahora, aquí, y vamos a ser así bien claros, no es que haya una metodología, que solamente una metodología sea la correcta en esta respuesta, ¿bien? Sino que va a depender del análisis que ustedes hagan, porque cualquiera de las metodologías que mencionamos se puede aplicar al caso, cualquiera de ellas, dependiendo de la perspectiva que lo vea cada uno, ¿verdad? Entonces ahí ustedes deciden cuál es la metodología que consideren más conveniente. No necesariamente la que se aplique o no se aplique, sino que cuáles ustedes podrían aplicar. Ahora, ¿dónde está el detalle? Que de acuerdo a esa metodología que ustedes seleccionen, de acuerdo a eso van las siguientes respuestas. ¿Por qué? Luego va la clasificación en fijos o variables, en directos o indirectos. Según lo que desarrollamos, algunas metodologías, los costos se clasifican en directos o indirectos. Entonces, si la metodología que ustedes utilizaron, por ejemplo, fue la ABC, entonces, ¿cómo se clasifican los costos ahí? Se clasifican como costos directos o indirectos. Entonces, cada uno de estos servicios que yo he colocado acá, ustedes me los tienen que clasificar, si es directo o indirecto, si utilizaron la metodología ABC. Si utilizan la metodología por paciente, por ejemplo, que se aplica
o se clasifica los costos como fijos o variables, entonces ustedes la clasificación de estos servicios me tienen que decir si es un costo fijo o es un costo variable. Por eso les digo, aquí no es que hay una sola respuesta correcta, sino que sus respuestas van a depender de la metodología que seleccionen o que consideren como más acertada para este caso. Vamos a la tercera pregunta. Justifique por qué considera conveniente la utilización de esta metodología para el caso, y haga una comparación con al menos una de las otras metodologías, especificando las ventajas de la seleccionada. O sea, no se trata si solo pongo el ABC y los clasifico en directos e indirectos y hasta ahí, no. Quiero que me justifique de acuerdo a su perspectiva por qué es mejor aplicar la ABC y no la de costo por paciente. O por qué es mejor aplicar la de costo por paciente y no la de costo por proceso. O sea, de esa tercera pregunta depende mucho el resultado de esta evaluación, de cómo ustedes justifiquen o expliquen el por qué han seleccionado una metodología y no seleccionaron otra de esas, porque hay que hacer una comparación. ¿Se entiende la actividad? Entonces, digamos, si yo, según lo que usted acaba de explicar en la clase, digamos que si lo hago como lo hacen los hospitales privados, saldría mejor hacerlo costo por paciente, ¿verdad? Por lo que usted acaba de explicar. Pero si utilizamos la metodología, eso es lo que no tengo muy en claro. Entonces, si yo quiero utilizar en este caso la metodología ABC porque es la que a mí me parece más acorde, cuando yo pongo consulta médica de emergencia y puedo poner directo o indirecto. Y si lo hago costo-beneficio, por ejemplo, ultrasonografía, puedo poner que variable, uso de sala de operaciones fijo porque ya hay un costo de sala de operación, digamos. Pero, ¿verdad que, digamos, los honorarios médico-quirúrgicos, esos sí pueden ser variables dependiendo de las horas que me tarde en sala, ¿verdad? Puedo variar. O, digamos, yo ya le hice un paquete al paciente y sé cuánto voy a cobrar por una histerectomía, pero se me complicó y aumenté sala, entonces mis honorarios van a aumentar. Depende de la metodología. Depende de la metodología. Sí, Okay. porque si usted utiliza, y vamos a tomar el ejemplo que usted hizo, y aquí vamos a ir dando pistas en realidad. Si utilizamos el que usted menciona, que es el costeo por paciente, ¿cómo se clasifican los costos en el que es por paciente? Se van a clasificar como fijos o variables. Entonces, usted acá en esto solamente me puede poner si es fijo o si es variable. Si usted me coloca aquí, utiliza la metodología por paciente, pero me lo clasifica como directo o indirecto, está incorrecto, porque no está clasificándolo acorde a la metodología seleccionada. ¿Sí? Ok. Bien. Doctora García. Hola, solo quería ver si había entendido cuándo usar, y yo no sé si va a tener algo que ver con la tarea, que me imagino que sí, cuándo usar costos directos e indirectos y cuándo usar costos fijos y variables. No sé si comprendí bien que los costos fijos y variables se ocupan cuando yo quiero ver cuánto el costo afecta el producto. Sí, no sé si lo entendí bien, doctor. Y no sé si cuando son los costos directos o indirectos es que tengo que usar el costo, cómo se relaciona con la producción y el servicio. Bueno, ahí usted explicó la clasificación de forma general, o sea, cuál es el objetivo de cada una de esas clasificaciones, cuándo es directo, indirecto, cuándo es fijo o variable. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta acá, doctora, no es tanto las definiciones de eso, sino la metodología que usted ¿Cómo lo voy a utiliza. aplicar? Porque cada metodología tiene una forma de clasificación de los costos. Entonces, ahí es donde usted se tiene que basar. Si usted selecciona la de ABC, es directo o indirecto. O sea, no hay otra forma de clasificarlo. Ya la metodología lo define así. Si utiliza por paciente, es fijo o variable y no hay otra forma de utilizarlo, porque la metodología ya lo estructura de esa manera. Bien. Doctor Hernández. Sí, doctor, ahí tengo una pequeña duda. Bueno, y Ok. creo que eso iría en el análisis al final, creo yo, en la última parte, Ajá. porque si analizamos bien, dependiendo del método que utilicemos, un método es para beneficiar al paciente y otro método es para beneficiar a la institución que presta el servicio. Entonces, Correcto.
creo que el análisis sobre todo se debe enfocar a eso, pues la verdad que cuál es el objetivo verdaderamente en los métodos es eso, que beneficia Ujú. uno a la institución o al médico y el otro método, pues si lo vemos bien, beneficia al paciente. Correcto. Sí, doctor, exactamente. Cada metodología tiene un enfoque diferente en beneficio de una u otra parte. Entonces, justamente usted puede justificarlo de esa manera, o sea, y está bien, porque es como usted lo interpreta. Ahora, lo que yo necesito comprobar con esta actividad es que entendieron cada una de las metodologías, hacia dónde está orientada, cuál es el objetivo y cómo clasificamos los costos. O sea, aquí si es más aplicable a lo público, si es más aplicable a lo privado, está bien, pero que ustedes justifiquen porque ahí es donde vamos a comprender, vamos a ver si de verdad se comprendió la aplicación de las metodologías. ¿Alguna otra pregunta? Pero, ¿Alguna otra duda? Sí, gracias. adelante. Muy bien. ¿Estamos claros con la actividad? Sí, doctor, gracias. Bueno, perfecto. Bien. Ahora vamos a explicar la actividad final de módulo. Muy bien. Vamos a hacer como actividad final del módulo. Vamos a hacer un análisis de costos. ¿De qué va a ser ese análisis de costo? De la institución que ustedes ya vienen realizando el estudio desde el primer módulo. Si ustedes ya tienen grupos formados, cada grupo ya tiene una institución donde ha venido aplicando los conocimientos de cada módulo, los avances. Entonces, este estudio de costos se va a aplicar a esa misma institución y con esos mismos grupos. No vamos a hacer otros grupos. Entonces, acá la actividad es un análisis de costos, por ejemplo, del hospital del Seguro Social de la Sacamil, por decir cualquier cosa. Bien, entonces ya aquí va a depender de cada grupo y la institución que hayan seleccionado. ¿Qué vamos a hacer acá? Y desde acá, como para que no nos confundamos, igual la semana que viene voy a explicarlo más detalladamente, pero para que empecemos ya a alinearnos. La metodología de costos que vamos a ocupar para este estudio es la metodología de gestión productiva de los servicios de salud. Esa no la vimos hoy porque a esa metodología nos vamos a dedicar toda la clase de la semana próxima, porque ya es un poco más compleja y en esa es que vamos a profundizar. Entonces, esa metodología es la que vamos a aplicar. Metodología de gestión productiva de los servicios de salud, todos los grupos, la misma metodología. Aquí la diferencia va a ser la institución a la que se aplica. Bien. Y acá ya les coloco cuál es la estructura que se debe de tener. Desde la introducción, en la introducción lo que hay que colocar es como una reseña de la institución, ¿verdad? ¿Qué institución es? El nombre de la institución, dónde está ubicada, cuál es el alcance de esta institución, cuál es el portafolio de servicios. Es como tener una perspectiva general de la institución a donde se está realizando. Luego vamos a plantear objetivos, objetivo general y específicos. El objetivo general, y ese es común para todos, lo que vean cómo lo estructura cada uno, ¿verdad? Pero el objetivo general es elaborar o aplicar la metodología de gestión productiva de los servicios de salud a la institución donde ustedes lo están realizando. Bien, ese es el objetivo general para todos. Ahora, los objetivos específicos son los que van a variar, porque estos objetivos van a depender de qué es lo de qué es lo que ustedes quieren lograr, hacia dónde quieren orientar estos resultados. ¿Y por qué voy con esto? Por ejemplo, les voy a poner ejemplos de cursos anteriores. Hubo alguien que estaban analizando específicamente la unidad de emergencias de un hospital. Entonces, con el estudio de costos aplicando esta metodología, ellos a lo que estaban enfocados era saber cuáles eran los diagnósticos que con mayor frecuencia se atendían y que representaban un mayor costo para la unidad de emergencias. Por ejemplo, hubo otro que lo estaba aplicando a
una clínica empresarial de una maquila, o sea, una institución grandísima. Entonces, el enfoque de este grupo era en relación a los medicamentos. O sea, las enfermedades más frecuentes que ellos estaban teniendo eran las crónicas, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, pero se asociaban el tema de enfermedades de la columna lumbar, por un tema postural. Entonces, ellos el estudio lo enfocaron a cuál es el costo de los medicamentos para estos diagnósticos y cuál diagnóstico estaba siendo más caro en tema de medicamentos. Entonces ahí tenía un enfoque muy diferente. Un grupo en la parte diagnóstica, otro grupo en la parte terapéutica. Entonces va a depender mucho de cuál es el enfoque que ustedes le quieran dar, ¿verdad? Pero siempre tiene que traducirse en el costo, ¿verdad? Eso es importante. Entonces luego vamos a ir profundizando en esto. Luego ya la otra estructura, el marco conceptual de costos, la utilidad del análisis de costos. Esto es más bien una explicación que ustedes hacen de por qué son importantes estos estudios. La metodología aplicada, repito aquí, todos la misma metodología de gestión productiva de los servicios de salud, porque ese es el enfoque en este módulo. Luego vamos a hacer un mapa de procesos del centro de costos, que lo vamos a ver la semana que viene. El análisis de costos, cuáles son las categorías, los resultados de análisis, las conclusiones, recomendaciones, anexos, bibliografía. Todos deben tener esta estructura, ¿bien? Porque desde la rúbrica de evaluación, que ya también yo voy a ir colocando las rúbricas de evaluación de cada actividad, y la estructura del documento es también parte de lo que se evalúa. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer un estudio de costos en alrededor de 3 semanas? Eso es lo complicado, ¿verdad? Entonces, no todos van a tener el acceso a esa información financiera de las instituciones donde están desarrollando estos estudios. Entonces, yo les voy a proporcionar información general. Ahora les comparto. En la plataforma, el documento que les mostré, el Word, ya está en la plataforma, donde está la estructura, y también hay un Excel. Ahí está. Esto es para que lo vayan viendo. Ustedes no tienen que ir a buscar o a solicitar información financiera de las instituciones donde lo están realizando, sino que yo les voy a dar la información financiera. Esto es un caso hipotético, lo tomamos de una institución real y lo adaptamos, porque ustedes lo que van a hacer es más bien un ejercicio de aplicación. Bien, entonces acá están las indicaciones generales, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a ir haciendo? Centros de... Por ejemplo, acá yo he puesto la mayoría de centros de costos que hay o de servicios que hay en una institución, desde la administración, esterilización, consulta de cirugía, consulta de gineco, consulta de medicina interna, imagenología, laboratorio, salas de parto, alimentación, unidad de emergencias, cada uno de estos. Ahora, las instituciones donde ustedes están realizando sus estudios, obviamente no todos tienen todos estos servicios. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si, por ejemplo, ustedes van a hacer el estudio en una clínica empresarial, ¿qué es lo que va a tener la clínica empresarial? Puede tener la administración, la consulta de medicina general y de medicina interna, por ejemplo, puede que tenga un laboratorio clínico o no, y va a tener un servicio farmacéutico. Entonces, puede tener 4 o 5 servicios, pero eso es esa institución. En cambio, si alguien lo está realizando de un hospital, puede tener todos estos o incluso más. Entonces, importante, esta parte ustedes no se, no se casen con todos estos servicios que yo les he colocado, sino que ustedes, de acuerdo a la institución donde están realizando la investigación, definen cuáles son los servicios que tiene esa institución y de acuerdo a eso se va a hacer el estudio. Entonces, si lo hacen, por ejemplo, solamente de la unidad de emergencia de un hospital, entonces en la emergencia, ¿qué tenemos? Dentro de la emergencia tenemos la consulta de medicina general, la consulta de medicina interna, la consulta de cirugía, la consulta de ortopedia, la máxima de cirugía, la máxima de medicina interna, la observación, el laboratorio clínico y la farmacia.
alrededor de 10 servicios dentro de la unidad de emergencia. Entonces, esos son los que ustedes tienen que detallar acá, porque son los que adecúan a la institución donde están realizando su estudio y donde se va a aplicar el estudio de costos.